Even if I am poor, today I will tell the truth. En una ciudad que parecía dividirse entre la ostentación de los poderosos y la resignación de los humildes, había una calle angosta donde las casas mostraban grietas como cicatrices del tiempo. Allí vivía María Fernández, una mujer de 38 años, madre soltera, cuyo único tesoro era su hijo Daniel, un niño de 8 años con unos ojos grandes y brillantes que siempre preguntaban más de lo que su corta edad parecía permitir. María trabajaba como limpiadora en diferentes oficinas, hogares y locales. Sus jornadas eran interminables. Comenzaban cuando aún no amanecía y concluían entrada la noche, cuando el cansancio la hacía tambalear. Pero aún así encontraba fuerzas para sonreírle a Daniel y preparar la cena con lo poco que tenía. En su vecindario, la gente la respetaba por su empeño, aunque también existía quien la miraba con lástima, como si su destino estuviera escrito en piedra: pobreza, sacrificio y un futuro incierto. Sin embargo, lo que nadie sospechaba era que María guardaba un secreto que, de ser revelado, podría derrumbar la fachada de uno de los hombres más influyentes del país. Aquel lunes, el cielo estaba cubierto de nubes grises y un aire húmedo presagiaba tormenta. María se levantó más temprano de lo habitual. Vistió su único vestido decente, una prenda azul marino que había usado en entrevistas de trabajo fallidas. Recogió su cabello en un moño apretado y tomó un sobre que había escondido durante meses en el fondo de una caja metálica debajo de su cama. Ese sobre contenía la llave de todo: pruebas, cartas y documentos que podían cambiar el rumbo de su vida y la de muchos otros. Con paso firme, aunque el corazón le latía como un tambor, se dirigió al edificio Ramírez y Asociados, el bufete de abogados más prestigioso y temido de la ciudad. Sus muros de mármol, las columnas imponentes y las puertas giratorias de cristal parecían erigirse como guardianes de un mundo inaccesible para los pobres. Al entrar, el contraste fue brutal. Su ropa sencilla y sus zapatos gastados parecían gritar su origen humilde en medio de trajes de corte italiano, perfumes caros y miradas altivas. El recepcionista, un joven de cabello engominado y sonrisa condescendiente, la observó de arriba a abajo. ¿Sí?, preguntó con frialdad. ¿Qué desea? Necesito hablar con el licenciado Julián Ramírez. Es urgente. Respondió María, sosteniendo el sobre contra su pecho como si fuera un escudo. El recepcionista arqueó la ceja, claramente divertido. El licenciado no atiende a cualquiera sin cita previa. ¿Acaso usted tiene una? No, admitió ella con voz temblorosa al principio, pero enseguida agregó: pero él querrá escuchar lo que tengo que decir. El muchacho suspiró, hizo una mueca de fastidio y señaló la sala de espera. Siéntese ahí, aunque le advierto, no creo que dure mucho. María obedeció, y mientras lo hacía, sintió las miradas clavarse en su espalda. Había empresarios con relojes de oro, mujeres con bolsos de diseñador y jóvenes abogados que hojeaban expedientes con aires de superioridad. Todos parecían preguntarse qué hacía allí esa mujer que olía más a detergente barato que a perfume de lujo. Pasaron interminables minutos hasta que una puerta lateral se abrió y apareció Julián Ramírez. Su sola presencia imponía respeto y miedo. Un hombre de 60 años, cabello perfectamente peinado hacia atrás, traje gris perla a medida, zapatos de cuero brillante y un portafolio de piel en la mano. Sus ojos oscuros destilaban cálculo y frialdad. Su sonrisa, cuando aparecía, era más un arma que un gesto amable. ¿Quién es esta mujer?, preguntó con un tono que sonó más a sentencia que a curiosidad. El recepcionista se apresuró a responder. Dice que quiere verlo, licenciado. No tiene cita, pero insiste en que es algo urgente. Julián la miró como se mira a una hormiga que osa cruzar un banquete. ¿Usted? ¿Qué pretende? Su voz resonó en toda la sala. María se levantó lentamente. Su respiración era agitada, pero había una llama en sus ojos que no había estado ahí antes. Vengo a hablar con usted, señor Ramírez. Ya no pienso callar más. Un murmullo recorrió la sala. La osadía de esa mujer pobre, enfrentando al abogado más influyente de la ciudad, era algo que nadie esperaba presenciar.
Julián entrecerró los ojos y luego sonrió con desdén. Señora, no tengo tiempo para caprichos. Estoy a punto de cerrar un caso que vale millones. ¿Qué puede tener usted que me interese? María apretó el sobre contra su pecho y con un gesto decidido lo colocó sobre la mesa de mármol del vestíbulo. El golpe seco resonó en la estancia como un trueno en medio del silencio. Aquí está la verdad que usted ha intentado ocultar durante años, dijo y su voz ya no temblaba. Y hoy todos la conocerán. El abogado arqueó una ceja, divertido, como si aquello no fuera más que un juego de niños. ¿La verdad?, repitió con sarcasmo. ¿Qué puede saber una mujer de su condición sobre mí? Soy intocable. Los presentes contenían la respiración. Nadie sabía qué contenía ese sobre, pero la tensión era palpable. Algunos se inclinaban discretamente hacia adelante, ansiosos por no perder detalles de la confrontación. María lo miró fijamente con un fuego en los ojos que contrastaba con su apariencia humilde. Se equivoca, licenciado. Puede que yo no tenga dinero, que mi casa sea pequeña y que mis zapatos estén rotos. Pero tengo algo que ni usted puede comprar. La verdad. Julián soltó una carcajada seca, que retumbó en el salón. ¿La verdad? Señora, la verdad es lo que yo escribo en mis contratos, lo que yo presento ante los jueces, lo que mis clientes pagan por escuchar. Usted no es más que una limpiadora. No tiene voz, no tiene poder. María no retrocedió ni un centímetro. Hoy lo veremos. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Los presentes intercambiaban miradas incrédulas. Una madre pobre, de pie frente al abogado más rico y arrogante de la ciudad, desafiando su autoridad con apenas un sobre en la mano. Nadie podía adivinar aún qué contenía ese sobre, pero todos comprendían que estaban siendo testigos del inicio de algo grande, una tormenta que no tardaría en arrasar con todo. La puerta del ascensor se cerró con un sonido metálico, y en ese instante el reloj de la pared marcó las 10 de la mañana. Fue como una señal. El tiempo del silencio había terminado. María Fernández estaba dispuesta a arriesgarlo todo, y lo que estaba a punto de suceder no solo pondría en jaque al poderoso Julián Ramírez, sino que también cambiaría para siempre la vida de todos los que habían presenciado aquella escena. El silencio en la sala parecía eterno. El sobre marrón descansaba sobre la mesa de mármol como un artefacto explosivo, a punto de detonar. Julián Ramírez, con su porte altivo y sonrisa burlona, tomó el sobre entre sus manos, lo levantó con desdén y lo agitó frente a todos. ¿Esto? ¿Es esto lo que cree que me va a derribar?, preguntó con sarcasmo, arrancando algunas risas nerviosas entre los presentes. María apretó los puños. Su respiración era agitada, pero sus ojos no se apartaban del abogado. No lo subestime, licenciado. Lo que hay ahí dentro puede hacer que muchos empiecen a ver quién es usted en realidad. Con un gesto teatral, Julián abrió el sobre y comenzó a sacar los papeles. Eran fotocopias amarillentas, contratos con firmas pudosas, recibos ocultos y, lo más impactante, una serie de cartas que llevaban el sello de un banco internacional. Sus ojos, por un instante, se entrecerraron. Un destello de incomodidad cruzó su rostro, tan rápido que solo los más atentos pudieron notarlo. Pero enseguida recuperó su compostura. Cartas, recibos viejos, papeles que cualquiera podría inventar. Esto no prueba nada. María dio un paso al frente, su voz más firme que nunca. Sí que prueba, porque yo estuve allí. Yo fui la que limpiaba la oficina donde usted escondía esos documentos. Creía que nadie los vería, pero yo los encontré y sé lo que significan. Un murmullo recorrió la sala. La tensión era palpable. El abogado la miró con frialdad, como un depredador que evalúa a su presa antes de atacar. «Señora Fernández», dijo en un tono helado, «lo que usted está haciendo es muy peligroso. Está jugando con fuego. No me importa.
respondió ella con un brillo de valentía en los ojos. Estoy cansada de ver cómo usted aplasta a la gente humilde, cómo usa su poder para silenciar a quienes no pueden defenderse. En ese instante, la puerta del despacho se abrió bruscamente. Entró un hombre joven, vestido con un traje elegante, pero con el rostro desencajado por la prisa. Se acercó a Julián y le susurró algo al oído. El abogado frunció el ceño. Sus labios se tensaron y, por primera vez en mucho tiempo, su seguridad parecía tambalear. María lo notó. Todos lo notaron. «¿Qué ocurre, licenciado?», preguntó con un tono cargado de ironía. «¿Acaso la verdad empieza a alcanzarlo?». Julián golpeó la mesa con el puño. «¡Basta!», gritó haciendo que todos dieran un respingo. «Usted no tiene idea de las consecuencias de sus palabras». Pero ya era demasiado tarde. Lo que había sido un secreto cuidadosamente guardado comenzaba a desmoronarse. La joven secretaria, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó de su asiento con el rostro pálido. «Licenciado, yo también lo vi», dijo en voz baja. «Esos documentos existían. Usted ordenó destruirlos». El silencio que siguió fue sepulcral. Julián giró hacia ella con una mirada asesina, pero la semilla ya estaba plantada. Los presentes murmuraban. Algunos sacaban discretamente sus teléfonos para registrar lo que estaba ocurriendo. María respiró hondo. Sabía que el camino que había elegido no tenía vuelta atrás. Aquella mañana, al entrar al despacho, todavía tenía la opción de guardar silencio y seguir viviendo en la sombra. Pero ahora, con cada palabra, con cada gesto, con cada mirada de los testigos, el destino había quedado sellado. El abogado, rojo de ira, intentó recuperar el control. «Señores, lo que están escuchando es una farsa, una conspiración barata contra mi reputación. Esta mujer busca venganza porque no tiene nada en la vida. Nada». María lo interrumpió con una calma inesperada. «Tiene razón en algo. No tengo dinero, ni joyas, ni lujos, pero tengo dignidad. Y la dignidad vale más que todos sus trajes y relojes de oro». El murmullo se transformó en un murmullo más intenso, como una ola que crecía. Había incredulidad, había sorpresa, pero también había un atisbo de admiración hacia aquella mujer sencilla que osaba enfrentarse al gigante. De pronto, el joven que había susurrado antes regresó con el rostro desencajado y un teléfono en la mano. Le mostró algo a Julián y éste por primera vez palideció. María entrecerró los ojos. «¿Qué sucede, licenciado? ¿Acaso ya no tiene todas las cartas en la mano?». El abogado no respondió. Su silencio era más revelador que cualquier palabra. La tensión era insoportable. La gente contenía la respiración, consciente de que estaban viviendo un momento decisivo. En ese instante, Daniel, el hijo de María, que había estado esperando afuera con un vecino, entró corriendo al vestíbulo. Abrazó a su madre con fuerza, como si presintiera el peligro. «Mamá, no tengas miedo», dijo con inocencia. «Yo estoy contigo». Las lágrimas asomaron en los ojos de María, pero no dejó que la debilidad la venciera. Acarició el cabello de su hijo y volvió a mirar al abogado. «Él es la razón por la que estoy aquí, porque quiero que crezca en un mundo donde la justicia no esté en venta, donde los poderosos no puedan aplastar a los pobres sin consecuencias». Los presentes se estremecieron. La escena tenía la fuerza de un juicio público, aunque todavía se encontraban en un simple vestíbulo. Y lo que estaba claro es que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. María había desatado la tormenta, y el poderoso Julián Ramírez, por primera vez en su vida, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. La sala del despacho todavía vibraba con el eco de las palabras de María, pero el poderoso Julián Ramírez no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro. Después de ese instante de vacilación que había revelado su incomodidad, recuperó la compostura con la rapidez de un depredador herido que, en lugar de retirarse, decide atacar con más ferocidad.
Ajustó su corbata y, con una sonrisa gélida, se dirigió a los presentes. Señoras y señores, lamento profundamente que hayan tenido que presenciar este espectáculo ridículo. Su voz se volvió firme, con ese tono que tantas veces había usado para aplastar a rivales en los tribunales. Aquí tienen a una mujer desesperada, una limpiadora que pretende manchar mi nombre con papeles falsificados y mentiras inventadas. Los murmullos comenzaron a cambiar de dirección. Algunos de los presentes, que habían sentido simpatía por la valentía de María, empezaron a mirarla con dudas. ¿Y si es cierto lo que dice el licenciado? ¿Y si todo era un engaño? María, de pie, con Daniel agarrado a su falda, sintió cómo las miradas pesaban sobre ella como piedras. La seguridad inicial que había mostrado comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la duda colectiva. Julián dio un paso hacia adelante, alzando el sobre abierto en una mano. Estos documentos no tienen ningún valor legal. Son simples copias, manipulaciones baratas. Cualquiera con una impresora puede fabricarlos. Un joven abogado del bufete, buscando complacer a su jefe, se levantó y añadió: «Exacto. En los tribunales esto no tendría ninguna validez. La señora Fernández está cometiendo difamación pública». La palabra difamación retumbó en el aire como una amenaza. María lo sintió en el pecho, un golpe invisible que casi la hizo tambalear. «No», balbució, «no son falsos. Yo los encontré». Pero su voz fue ahogada por las carcajadas de Julián, quien ahora parecía más fuerte que nunca. «Escuchen todos», exclamó con teatralidad. «Esta mujer pretende que crean que una limpiadora, una simple empleada doméstica, descubrió lo que nadie más pudo encontrar. ¿De verdad van a tomar en serio semejante absurdo?». Las risas de algunos presentes resonaron como cuchillas en el corazón de María. Sintió un calor extraño en la cara, mezcla de vergüenza y rabia contenida. Quiso responder, gritar, pero la duda comenzaba a infiltrarse también en su propia mente. ¿Y si no me creen? ¿Y si todo termina aquí? ¿Y lo único que logro es que se rían de mí delante de mi hijo? Daniel, con sus ojos grandes llenos de preocupación, la jaló suavemente de la mano. «Mamá, no llores», susurró. Ella tragó saliva y acarició la cabeza del niño tratando de recuperar fuerzas. Pero Julián no estaba dispuesto a detenerse. «Señores», prosiguió con tono solemne, «lo que acaba de ocurrir aquí es un intento claro de extorsión. Sí, han oído bien. Extorsión. Esta mujer quiere dinero. Eso es todo. Y como no puede conseguirlo de manera digna, viene aquí a inventar historias contra mí». La palabra extorsión cayó como una sentencia de muerte. Varios presentes murmuraron indignados, y de pronto María sintió que la atmósfera había cambiado por completo. La compasión se había transformado en sospecha, el respeto en recelo. Un empresario de bigote espeso, que esperaba para ser atendido, levantó la voz y dijo: «Es inaceptable que se permita que cualquiera entre aquí a manchar la reputación de un hombre honorable como el licenciado Ramírez». Otro, una mujer elegante con un abrigo de piel, asintió con fuerza: «Exactamente. Esto es un escándalo». María sintió un nudo en la garganta. El mundo parecía volverse en su contra. Julián, viendo la marea a su favor, sonrió satisfecho y lanzó la estocada final. «Seguridad, acompáñenla a la salida. Y asegúrense de que esta mujer no vuelva a poner un pie en este edificio». 2 guardias corpulentos avanzaron hacia ella. María apretó a Daniel contra su pecho. El niño temblaba. «¡No me toquen!», gritó ella, retrocediendo. «No estoy mintiendo». Pero su voz se perdió entre el murmullo creciente de desaprobación. Los guardias la rodearon y la empujaron suavemente hacia la puerta. Cada paso hacia atrás era como un martillazo en su dignidad. Mientras era conducida hacia la salida, Julián, con voz de falsa compasión, agregó: «Váyase a su casa, señora. Vuelva a su vida humilde. Este no es un mundo. Nunca lo será». Las palabras le atravesaron el alma como puñales. La puerta de cristal se cerró tras ella con un sonido seco, dejando atrás el lujo del vestíbulo y sumergiéndola de nuevo en la crudeza de la calle.
El aire frío golpeó su rostro. Sintió que las piernas le flaqueaban, pero se obligó a mantenerse erguida. Daniel lloraba en silencio y ella lo abrazó con fuerza. Por un instante la desesperanza la envolvió. Había reunido todo su valor para enfrentarse al hombre más poderoso de la ciudad, y ahora estaba de nuevo en la calle, humillada, señalada como mentirosa y extorsionadora. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no las dejó caer. Respiró hondo y susurró al oído de su hijo: «No te preocupes, hijo. Esto no ha terminado». Porque aunque el mundo entero pareciera haberse puesto en su contra, en el fondo de su corazón sabía que tenía algo que Julián no podría borrar con burlas ni amenazas. La verdad seguía estando de su lado. Y aunque ahora se encontraba más débil que nunca, esa misma verdad sería su única arma para levantarse de nuevo. La puerta de cristal se cerró tras María con un estruendo metálico que aún resonaba en sus oídos. El aire frío de la calle la envolvió, mezclado con el murmullo lejano de la ciudad que seguía su curso, indiferente a la humillación que acababa de sufrir. Daniel, aferrado a su cintura, sollozando en silencio. «Mamá, no entres más ahí, ellos son malos», dijo el niño con voz temblorosa. María lo acarició con ternura, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Lo sé, hijo, pero no vamos a rendirnos. Si ellos creen que me han derrotado, se equivocan». En su interior, la llama de la indignación ardía más fuerte que nunca. Había sido humillada públicamente, acusada de extorsión y echada como una intrusa. Sin embargo, algo en la mirada fugaz de Julián cuando vio los documentos le había confirmado lo que ya intuía. Estaba asustado. Aquel hombre poderoso, acostumbrado a aplastar a cualquiera, había perdido por un segundo su máscara de seguridad. Y eso significaba que la verdad era aún más grande de lo que ella imaginaba. Esa misma noche, mientras Daniel dormía, María extendió sobre la mesa de su pequeña cocina los papeles que aún conservaba. Había guardado duplicados en secreto, previendo que Julián intentaría deshacerse del sobre que llevó al despacho. Eran contratos firmados bajo nombres falsos, recibos de transferencias internacionales, cartas de un banco extranjero y, lo más revelador, un testimonio manuscrito de un ex empleado del bufete que había huido al extranjero. María sabía que aquello no sería suficiente en un tribunal si no tenía testigos ni pruebas adicionales que vincularan directamente a Julián. Necesitaba algo más, algo irrefutable. Entonces se le ocurrió una idea arriesgada: tenderle una trampa. La primera estrategia. A la mañana siguiente, pidió ayuda a su vecina, doña Carmen, una anciana que siempre había sido como una abuela para Daniel. «Cuida de él esta tarde, por favor. Tengo que hacer algo importante», le pidió. «¿Vas a enfrentarte otra vez a ese demonio con traje?», preguntó Carmen preocupada. María asintió. «Sí, pero esta vez no iré desarmada». Con determinación, acudió a una pequeña tienda de electrónica en las afueras de la ciudad y compró una grabadora oculta, un dispositivo diminuto que podía esconder en su bolso. No tenía dinero para gastar, pero decidió empeñar un anillo heredado de su madre. «Si sirve para atrapar a Julián, habrá valido la pena», pensó. El regreso inesperado. Esa misma semana, regresó al edificio Ramírez y Asociados. Al entrar, el recepcionista la miró sorprendido, casi incrédulo. «¿Usted otra vez?», espetó con sarcasmo. «Necesito hablar con el licenciado. Dile que vengo sola y que no pienso causar un escándalo», respondió María con voz firme. El joven bufó, pero finalmente accedió. Minutos después, Julián apareció en la puerta de su despacho, con el ceño fruncido y el gesto altivo. «¿No entendió el mensaje, señora Fernández?», dijo con frialdad. «La saqué de aquí una vez y puedo hacerlo otra tantas como sea necesario». María apretó el bolso donde escondía la grabadora y con una calma calculada respondió: «No vengo a armar un escándalo.
Vengo a negociar. Las cejas del abogado se arquearon. La palabra negociar parecía haber captado su interés. Señaló con la mano para que entrara. El diálogo envenenado. Dentro del despacho, el ambiente era sofocante. Los ventanales dejaban entrar la luz de la mañana, que se reflejaba en los muebles de caoba. Julián se acomodó en su sillón de cuero y la observó con desdén. Diga lo que tenga que decir. No tengo todo el día. María respiró hondo y comenzó. Sé que lo que encontré puede destruirlo. Sé que esos documentos son auténticos aunque usted lo niegue. Pero no quiero más humillaciones. Quiero seguridad para mí y para mi hijo. El abogado sonrió, convencido de que la tenía en sus manos. Finalmente habla con sensatez. ¿Cuánto quiere? María contuvo el impulso de gritar. Sus palabras eran parte del plan. Provocarlo, hacerlo caer en su propia trampa. No sé. Usted dígame, ¿cuánto vale su silencio? Julián entrelazó los dedos y la miró fijamente. Le daré una cifra razonable, una suma que la mantendrá tranquila el resto de su vida, pero con una condición. Me entrega todos los documentos originales y promete que jamás volverá a mencionar mi nombre. El corazón de María latía con fuerza. La grabadora oculta captaba cada palabra. ¿Y si me niego?, preguntó, tentando aún más su vanidad. El rostro de Julián se endureció. Entonces le advierto, puedo hacer su vida un infierno. Con una sola llamada puedo quitarle a su hijo, acusarla de negligencia, hundirla en juicios interminables. Usted no tiene idea de lo que soy capaz de hacer. Las palabras fueron cuchillas, pero también fueron oro puro para María. Cada amenaza quedaba registrada. Cada confesión de corrupción y manipulación era una pieza más del rompecabezas. La salida peligrosa. Al terminar la reunión, María salió con paso tembloroso, pero con el corazón lleno de esperanza. Había arriesgado mucho al entrar ahí, pero había conseguido lo que necesitaba. La prueba de que Julián estaba dispuesto a comprar su silencio, y que además había confesado indirectamente sus crímenes. Mientras caminaba por la acera, apretando el bolso contra su pecho, una sensación extraña le invadió. Una mezcla de miedo y triunfo. Sabía que ahora corría más peligro que nunca. Si Julián llegara a sospechar que lo había grabado, no dudaría en destruirla sin piedad. Pero ya no estaba sola. Tenía la verdad. Tenía pruebas. Y sobre todo, tenía la determinación de seguir adelante. Miró al cielo gris, respiró hondo y murmuró para sí misma. El gigante acaba de dar su primer paso en falso. Ahora es cuando debo ser más fuerte. María regresó a su casa aquella tarde con el corazón latiendo como un tambor. Había salido del despacho de Julián con las piernas temblorosas, pero dentro de su bolso llevaba algo que valía más que todo el oro del mundo: la grabación. Cada amenaza, cada palabra de desprecio, cada insinuación de soborno había quedado registrada. Se encerró en la cocina, encendió la grabadora y escuchó la voz grave del abogado resonando en el silencio. Puedo hacer su vida un infierno. Con una sola llamada, puedo quitarle a su hijo. Le daré una cifra razonable, pero usted me entrega todo lo que tiene. La sangre le hirvió en las venas, pero también sintió un alivio inesperado. Ya no era solo su palabra contra la de él. Ahora tenía un arma. La búsqueda de aliados. María comprendía que no podía luchar sola contra un monstruo como Julián. Necesitaba ayuda, alguien con conocimientos legales que pudiera orientarla. Pensó en Laura Méndez, una joven periodista de investigación que había conocido años atrás, cuando cubría un reportaje en su barrio sobre desalojos injustos. Con manos temblorosas, marcó el número que aún conservaba en un papel arrugado. «¿Laura?»,
Soy María. No sé si me recuerdas, pero necesito tu ayuda. La voz al otro lado sonó firme y cálida. Claro que te recuerdo, María. ¿Qué sucede? Tengo pruebas contra Julián Ramírez y temo por mi vida. Hubo un silencio breve, cargado de sorpresa. Dime dónde nos vemos, respondió Laura con decisión. El encuentro en el café. Se reunieron en un café discreto, en una esquina apartada de la ciudad. Laura, con su cuaderno de notas y su grabadora profesional, escuchó atentamente mientras María relataba todo lo sucedido: los documentos encontrados, la humillación pública, la reunión secreta y la grabación oculta. Cuando la periodista escuchó los audios, sus ojos se abrieron con incredulidad. «Esto es enorme. Si lo publicamos se puede destapar un escándalo nacional». María la interrumpió con angustia. «No quiero venganza. Solo quiero que mi hijo esté seguro y que este hombre pague por lo que ha hecho». Laura sintió. «Lo entiendo, pero necesitamos más. Esta grabación es un punto de partida, pero los abogados de Julián dirán que es un montaje. Necesitamos corroborar los documentos, encontrar testigos, rastrear las transferencias». María bajó la mirada. La montaña parecía demasiado alta. «¿Y cómo conseguiremos todo eso?». La periodista sonrió con una chispa de determinación. «Déjamelo a mí. Tengo contactos en el banco y en los tribunales. Si lo que dices es cierto, pronto tendremos más pruebas». Una luz de esperanza. Esa misma noche, Laura hizo algunas llamadas discretas. Uno de sus informantes en un banco extranjero confirmó que había registros sospechosos vinculados a empresas pantalla que, según las cartas de María, estaban conectadas con Julián. Era la primera confirmación externa. Una pieza clave que empezaba a encajar en el rompecabezas. María, al escuchar la noticia, sintió que por primera vez en mucho tiempo podía respirar con alivio. Se abrazó a Daniel, que la miraba con inocencia. «¿Ves, hijo? La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Pero Laura fue clara. «Esto es solo el principio. Ahora debemos ser cuidadosas. Julián no se quedará de brazos cruzados». La sombra del peligro. Efectivamente, Julián ya empezaba a moverse. En su despacho, reunido con sus socios y asesores, golpeaba la mesa con furia. «Esa mujer no puede seguir respirando el mismo aire que yo», vociferó. «Encuentren a alguien que la calle, que la asuste, que la haga desaparecer si es necesario». Uno de sus hombres de confianza intentó calmarlo. «Licenciado, tal vez exagera. No hay pruebas sólidas». «Imbécil», lo interrumpió. «Tiene una grabación. Lo sé, lo vi en su mirada. Si llega a manos equivocadas estamos acabados». Por primera vez, los socios vieron en Julián algo que nunca habían visto: miedo. El mensaje anónimo. 2 días después, mientras María caminaba de regreso a casa con Daniel, encontró un sobre deslizado por debajo de su puerta. No tenía remitente. Dentro había una nota escrita con letras recortadas de revistas. «Deja de escarbar, o tu hijo será el que pague». María sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. El instinto maternal la golpeó con fuerza. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Valía la pena arriesgar la vida de Daniel? Lloró en silencio esa noche mientras su hijo dormía, pero al mirar su rostro inocente, comprendió que rendirse significaba condenarlo a crecer en un mundo dominado por hombres como Julián, y eso no podía permitirlo. El punto de no retorno. Al día siguiente, se reunió de nuevo con Laura. Le mostró la nota, temblando. La periodista la escuchó con seriedad. «Esto confirma que vas por buen camino. Si intentan intimidarte, es porque la verdad los amenaza». María apretó los labios conteniendo la rabia. «Entonces seguiremos adelante. No me detendrán». Laura sintió y le mostró algo más, una copia de un documento bancario obtenido gracias a su contacto. Ahí aparecía claramente el nombre de una de las empresas fachada y una transferencia millonaria vinculada a un caso de corrupción política. Era la primera prueba sólida, la chispa que podía encender el incendio. María lo sostuvo entre sus manos con el corazón acelerado. Esto cambia todo». La periodista la miró fijamente. «Sí, pero recuerda, todavía no es suficiente. Julián tiene poder, jueces de su lado, dinero para comprar conciencias.
Necesitamos atraparle en un error público, algo que no pueda borrar. La revelación parcial. Esa noche, Laura publicó un artículo preliminar en su medio digital. No mencionaba a Julián por nombre, pero hablaba de un poderoso abogado vinculado a transferencias millonarias a través de empresas fantasma. Incluía extractos de la grabación, cuidadosamente editados para proteger a María. El impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron, los rumores crecieron y la prensa comenzó a especular sobre la identidad del abogado misterioso. En el barrio de María, algunos vecinos empezaron a mirarla con admiración, otros con miedo. Y aunque todavía era solo una chispa, la hoguera de la verdad comenzaba a encenderse. Julián contraataca. Al leer el artículo, Julián estalló en cólera. «¡Son ellas!», gritó, golpeando la mesa. «¡Esa maldita mujer y esa periodista insolente!». Convocó a una conferencia improvisada frente a las cámaras, negando cualquier acusación y presentándose como víctima de una campaña difamatoria. Con su voz convincente y su porte imponente, logró sembrar la duda en muchos. Pero la semilla ya estaba plantada, y aunque intentara tapar el sol con un dedo, la verdad había empezado a filtrarse. El nuevo equilibrio. María, escuchando las noticias en la vieja televisión de su sala, sintió una mezcla de miedo y esperanza. Había dado un paso arriesgado y ahora ya no había vuelta atrás. El mundo empezaba a sospechar. Julián ya no era intocable. Y aunque la batalla estaba lejos de terminar, por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola ni derrotada. Miró a Daniel, que jugaba en el suelo con un coche de plástico, y murmuró para sí: «Hijo, lo imposible empieza a ser posible». Las noches siguientes se convirtieron en un desfile de insomnio para María. El eco de la amenaza anónima aún la perseguía, pero cada vez que veía a Daniel dormir tranquilo en su cama, sentía renacer la fuerza para continuar. La periodista Laura, siempre meticulosa, comenzó a diseñar un plan mucho más arriesgado: obligar a Julián a exponerse públicamente y caer en su propia trampa. El plan secreto. En una cafetería discreta, con las luces bajas y un murmullo lejano de conversaciones, Laura extendió varios documentos sobre la mesa. «Escucha, María, tenemos que provocar que Julián hable, que confiese o que se delate frente a testigos que no pueda controlar». María arqueó las cejas incrédula. «¿Quieres que lo confronte otra vez, después de lo que pasó?» «No exactamente», respondió la periodista. «Tú ya lograste sacarle amenazas en privado, pero ahora necesitamos algo mayor. Una situación en la que él crea tener el control, pero en la que realmente nosotros lo estemos observando». «¿Una trampa?». «Exactamente», dijo Laura con un brillo en los ojos. «Y no una cualquiera, debe ser pública, imposible de negar». María respiró hondo. El riesgo era enorme, pero comprendía que era la única forma de vencer a alguien que había comprado jueces, políticos y policías. La invitación peligrosa. Días después, María regresó al despacho con un pretexto cuidadosamente preparado. Fingió estar dispuesta a aceptar el trato que Julián le había ofrecido: entregar los documentos a cambio de dinero y seguridad. El abogado, convencido de su triunfo, aceptó verla. No sospechaba que esta vez cada paso estaba calculado. Durante la reunión, María, con manos temblorosas pero voz firme, mencionó: «Necesito garantías. Quiero que todo quede por escrito. Un contrato, algo oficial que me asegure que usted cumplirá su palabra». Julián sonrió con soberbia. «Eso se puede arreglar. No sería la primera vez que preparo un contrato especial». Lo que no sabía era que al otro lado de la calle, Laura y un técnico de confianza habían instalado un sistema de grabación a distancia. Los micrófonos captaban cada palabra desde un dispositivo que María llevaba oculto entre las costuras de su bolso. La trampa se activa. Mientras hablaban, Julián comenzó a explayarse, con esa arrogancia que lo caracterizaba. «Mire, señora Fernández, el poder no se cuestiona. Los jueces me deben favores, los bancos me obedecen y los políticos me temen. Usted debería agradecerme que aún le ofrezca dinero en lugar de arruinarle la vida». María fingió asentir, aparentando debilidad. «Sí, lo entiendo, pero necesito que quede claro en el contrato para no tener problemas después». Julián, riendo con sarcasmo, respondió:
Problemas no tendrá, siempre que haga exactamente lo que yo digo. Si intenta traicionarme, recuerde, una palabra mía y su hijo será historia. Esa última frase, dicha con total crueldad, fue como un rayo que atravesó el corazón de María, pero al mismo tiempo se convirtió en la pieza clave de la grabación. Una amenaza directa, imposible de disfrazar. La reacción inmediata. Laura recibió la señal en su auricular y casi no pudo contener la emoción. «¡Lo tenemos!», susurró para sí misma. Al salir del despacho, María se encontró con Laura en un callejón cercano. Sus manos temblaban mientras le entregaba el dispositivo. «Lo logré, pero siento que me persiguen, Laura. Él sabe demasiado». La periodista la abrazó con firmeza. «Lo sé, pero ahora tenemos la prueba que faltaba. Con esto ya no podrá esconderse detrás de discursos vacíos». El error de Julián. Mientras tanto, Julián, convencido de que había doblegado a la mujer, se relajó demasiado. Esa misma noche, en una cena privada con empresarios y políticos, se jactó de su poder. «Esa mujer pobre pensó que podía desafiarme, pero la tengo bajo control. Ningún juez se atrevería a levantar un dedo contra mí». Algunos asistentes incómodos intercambiaron miradas. La arrogancia del abogado comenzaba a generar desconfianza incluso en sus propios aliados. Uno de ellos, temeroso de que el escándalo lo salpicara, filtró fragmentos de esa conversación a la prensa. Al día siguiente, los titulares ya especulaban. «Escándalo en cena privada. Poderoso abogado se burla de la justicia». María, al leer el noticia en el periódico, sintió un estremecimiento. Por primera vez, Julián ya no parecía invencible. La gente empezaba a hablar, los rumores se volvían más fuertes y la verdad se filtraba como agua a través de las grietas de un muro. Laura, sin embargo, mantuvo la cautela. «Es un buen comienzo, pero todavía puede contraatacar. Debemos esperar el momento justo para mostrar todas las cartas». María asintió acariciando la cabeza de Daniel. «Lo haremos, Laura, pero lo haremos bien». El eco en la ciudad. Las calles comenzaron a llenarse de susurros. Los vecinos de María, que antes la miraban con recelo, ahora la saludaban con respeto. En los cafés, en los mercados, en las oficinas, todos hablaban del misterioso caso que envolvía al abogado más temido del país. Y en medio de esa ola de rumores, la figura de María empezaba a transformarse, de una simple limpiadora humillada en la mujer valiente que se atrevió a desafiar al poderoso. El preludio del enfrentamiento final. En su despacho, Julián se miraba al espejo. Su reflejo mostraba el rostro de un hombre cansado, con arrugas más profundas de lo costumbre. Sabía que algo se le escapaba de las manos, aunque todavía confiaba en su influencia para detener la tormenta. Lo que no sabía era que sus enemigos ya no eran solo una mujer pobre y una periodista obstinada. Ahora eran la opinión pública, los rumores imparables, las primeras grietas en la muralla de silencio que lo había protegido durante décadas. Y esas grietas pronto se convertirían en un derrumbe. La ciudad entera parecía contener la respiración. Durante semanas, los rumores sobre Julián Ramírez habían circulado en los cafés, en los noticieros y en las redes sociales. Las especulaciones eran cada vez más fuertes, y aunque él había intentado acallarlas con discursos solemnes y amenazas legales, la tormenta era imparable. Laura y María sabían que había llegado el momento de dar el golpe final. Ya no bastaba con rumores ni grabaciones secretas. Necesitaban un escenario donde la verdad resonara sin posibilidad de ser sofocada. Y ese escenario se presentó inesperadamente cuando un canal de televisión nacional, presionado por el creciente interés público, aceptó transmitir una entrevista en vivo con los involucrados. El anuncio público. Una mañana, los titulares aparecieron en todas partes. Exclusiva, entrevista con el poderoso abogado Julián Ramírez, acusado de corrupción. Julián aceptó acudir convencido de que sería su oportunidad para limpiar su nombre. No sabía que, tras bambalinas, Laura y su equipo habían preparado algo que él jamás imaginaría. María,
aunque aterrada, decidió enfrentarlo cara a cara. «Si no lo hago ahora», pensó, «nunca más tendré valor». El estudio de televisión. Las luces eran intensas, las cámaras giraban lentamente y el murmullo del público en el plató aumentaba la tensión. En un lado de la mesa estaba Julián, impecable con su traje oscuro, su sonrisa ensayada y esa mirada fría con la que siempre había dominado a sus adversarios. En el otro lado estaba María, con un vestido sencillo, pero con la frente en alto, acompañada de Laura, que sostenía una carpeta repleta de documentos. El presentador, con voz solemne, abrió la transmisión. «Hoy tenemos frente a frente a uno de los abogados más influyentes del país, el licenciado Julián Ramírez, y a la señora María Fernández, quien lo acusa de prácticas corruptas y amenazas. Este será un debate histórico». Julián tomó la palabra primero. «Quiero dejar claro que soy víctima de una campaña difamatoria sin precedentes. Esta mujer busca dinero, atención y venganza. Todo lo que diga carece de fundamento legal». El público murmuró, dividido. María respiró hondo, apretó las manos sobre la mesa y replicó: «Yo no busco dinero ni venganza, solo quiero justicia. Este hombre me amenazó a mí y a mi hijo, y aquí están las pruebas». Laura abrió la carpeta y mostró los documentos, copias de contratos, cartas bancarias y transferencias sospechosas. La cámara enfocó cada hoja y el murmullo en el estudio creció. Julián rió con sarcasmo. Papeles manipulados, nada más. Fue entonces cuando Laura sacó el as bajo la manga, la grabación. La revelación. Las bocinas del estudio reprodujeron la voz de Julián, clara e inconfundible. «Los jueces me deben favores, los bancos me obedecen y los políticos me temen. Una palabra mía y su hijo será historia». Un silencio sepulcral invadió el plató. El público contuvo la respiración. Las cámaras captaron el rostro de Julián, que por primera vez perdió la compostura. Sus ojos se abrieron con sorpresa y el sudor comenzó a brillar en su frente. El presentador intervino, incrédulo. «Licenciado Ramírez, ¿tiene algo que decir sobre esta grabación?». El abogado intentó balbucear una defensa. Eso es un montaje o una edición malintencionada». Pero su voz se quebraba y su seguridad de hierro se desmoronaba frente a millones de espectadores. El público en el estudio empezó a abuchear. Algunos gritaban: «¡Corrupto! ¡Mentiroso!». Las redes sociales en tiempo real explotaron con mensajes de indignación. El nombre de Julián se convirtió en tendencia nacional. En el plató, María lo miró fijamente, con una mezcla de dolor y triunfo. «¿Ve, licenciado? Ya no puede esconderse. La verdad siempre encuentra la manera de salir». Laura añadió con firmeza: «Y no es solo esta grabación. Hay testigos dispuestos a declarar. Hay bancos que han confirmado las transferencias. Este es solo el comienzo de un proceso judicial que usted no podrá detener». Julián se levantó de la mesa bruscamente, con el rostro desencajado. «Esto es un circo. Todos ustedes son parte de una conspiración». Pero mientras gritaba, los guardias de seguridad del canal lo escoltaban hacia la salida. Las cámaras captaron cada segundo de su huida vergonzosa. La reacción inmediata. Al concluir el programa, las calles se llenaron de comentarios. La gente en bares, autobuses y plazas hablaba del día en que el gigante cayó. En los tribunales comenzaron a llegar denuncias formales y varios políticos que antes lo apoyaban ahora se apresuraban a tomar distancia. La caída era estrepitosa. María regresó a su barrio entre lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Los vecinos la recibieron con aplausos tímidos y Daniel corrió a sus brazos, orgulloso. «¡Mamá, lo lograste!». Ella me abrazó con fuerza. «No, hijo, lo logramos juntos». El eco en el país. Los días siguientes fueron un torbellino.
Los periódicos se abrían con titulares como "El abogado intocable desenmascarado en vivo", "La valiente madre que enfrentó al poderoso". Julián, ahora convertido en el hombre más odiado del país, enfrentaba investigaciones judiciales, congelamiento de cuentas y el abandono de sus socios. La caída era estrepitosa. El clímax emocional. María, sentada una noche en su humilde sala, vio en la televisión la imagen de Julián escoltado por la policía hacia un tribunal. En ese instante, comprendió que el sufrimiento, la humillación y el miedo habían valido la pena. No solo había defendido a su hijo, sino que también había demostrado a todo un país que nadie es tan poderoso como para escapar de la verdad. Daniel, acurrucado a su lado, la miró con orgullo y dijo: «Mamá, eres la mujer más valiente del mundo». Ella sonrió entre lágrimas, acariciando su cabello. «No, hijo, solo soy una madre que se negó a callar». El país entero seguía conmocionado. Lo que había comenzado como un simple murmullo en los pasillos de un bufete se había transformado en un terremoto que sacudió las bases de la justicia y la política. Julián Ramírez, aquel abogado que durante décadas se había jactado de ser intocable, ahora enfrentaba un futuro oscuro. Procesos judiciales, la pérdida de su licencia profesional y el desprecio público. Pero para María, la verdadera recompensa no estaba en ver caer a su verdugo. La verdadera recompensa estaba en volver a casa, mirar a Daniel a los ojos y saber que había protegido su futuro con algo mucho más fuerte que el dinero: la verdad y la dignidad. Las mañanas en el barrio de María ya no eran iguales. Antes, cuando caminaba por las calles con su uniforme de limpiadora, recibía miradas de lástima o indiferencia. Ahora, la gente la saludaba con respeto. «Buenos días, doña María», decía la panadera. «¿Usted nos ha dado una lección?», agregaba un vecino. Daniel, orgulloso, caminaba junto a ella con la frente en alto. En la escuela, los otros niños ya no lo molestaban por su pobreza. Ahora lo llamaban el hijo de la mujer valiente. María, aunque agradecida por las muestras de cariño, seguía siendo la misma, trabajadora, humilde, dedicada a su hijo. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no se sentía invisible. El juicio ejemplar. Semanas después comenzó el juicio contra Julián. Las pruebas aportadas por Laura y el testimonio de María se convirtieron en el núcleo de la acusación. Varios ex-socios del abogado, temiendo ser arrastrados en la caída, decidieron colaborar con la justicia y revelaron aún más secretos: cuentas ocultas, sobornos, contratos ilegales. El tribunal estaba abarrotado el día de la primera audiencia. Cámaras, periodistas, curiosos. María asistió, no para disfrutar de la humillación de Julián, sino para cerrar un ciclo. Cuando entró a la sala, Julián la miró desde el banquillo de los acusados. Ya no era el hombre imponente que dictaba sentencias con su sola mirada. Era un anciano desgastado, con el rostro surcado por arrugas profundas y los ojos apagados. Por un momento, María sintió compasión. «Este es el precio de la soberbia», pensó. El juez leyó los cargos: corrupción, amenazas, fraude y coacción. La voz retumbó en la sala como campanadas de justicia. El legado de Laura. Mientras tanto, Laura publicó un reportaje completo que se volvió viral: La madre que desafió al intocable. El artículo narraba con detalle la lucha de María, desde la humillación inicial hasta la revelación pública en televisión. El reportaje no solo narraba una historia, sino que planteaba una reflexión profunda. En una sociedad donde los poderosos creen estar por encima de la ley, a veces basta la valentía de una mujer sencilla para recordarnos que la justicia aún tiene rostro humano. Laura fue reconocida con premios periodísticos, pero siempre aclarada: el mérito no es mío, el mérito es de María, que nunca dejó de luchar.
La vida después de la tormenta. Con el tiempo, la vida de María comenzó a estabilizarse. No se volvió rica ni poderosa, pero sí encontró nuevas oportunidades. Recibió ofertas de trabajo más justas. La comunidad organizó una colecta para apoyarla, y Daniel obtuvo una beca escolar gracias a una fundación inspirada por su historia. Una tarde, mientras preparaba la cena en su modesta cocina, Daniel le preguntó: «Mamá, ¿valió la pena todo lo que sufrimos?». Ella lo miró con ternura, le acarició el rostro y respondió: «Sí, hijo, porque aprendimos que nunca debemos callar frente a la injusticia, porque descubrimos que incluso la voz más pequeña puede derribar al más poderoso». El destino del caído. Meses después, Julián fue condenado a varios años de prisión. Al escuchar la sentencia, no gritó ni lloró. Simplemente bajó la cabeza, derrotado. El hombre que había controlado jueces y políticos con una sonrisa soberbia, ahora era solo un número en los registros penitenciarios. Su caída fue tan estrepitosa que se convirtió en un símbolo. En las universidades de Derecho, los profesores lo mencionaban como ejemplo de corrupción castigada. En las calles, la gente usaba su nombre como sinónimo de arrogancia castigada por el destino. El mensaje final. La historia de María se convirtió en una especie de leyenda urbana. En plazas, cafés y escuelas, la gente repetía su frase: «La dignidad vale más que todos los trajes y relojes de oro». Y aunque el tiempo pasó, esa lección quedó grabada en la memoria colectiva. No se debe subestimar nunca a los humildes, porque cuando se alzan con la fuerza de la verdad, pueden derribar hasta las murallas más altas. Epílogo. Una mañana soleada, María y Daniel caminaron de la mano por el parque. El niño corría entre los árboles, riendo, mientras ella lo observaba con orgullo. La vida seguía siendo sencilla, pero en su corazón había paz. Miró al cielo azul y murmuró: «Gracias, Dios, por darme la fuerza para no callar». Y así, entre risas infantiles y la brisa suave del amanecer, comprendió que su batalla no había sido solo personal, sino un grito para todo un pueblo. La justicia puede tardar, pero siempre llega.